Bueno, lo tenemos a Juan Marino. Volvemos a repetir, si te estás enganchando justo ahora, líder de Tendencia Piquetera Revolucionaria, para hablar de todo. Primero, bueno, a ver, ¿cómo ves esto de la pelea de más de 30 candidatos o precandidatos para jefe de gobierno? ¿Cómo lo ven desde el movimiento? Bueno, nosotros como Tendencia Piquetera Revolucionaria justo ahora estamos haciendo nuestro quinto congreso, desde el día 2 de abril hasta el día de mañana, donde estamos discutiendo como uno de los problemas centrales la elección. Sí. Y entendemos que la elección de la ciudad no está disociada de la elección nacional, porque de hecho es uno de los primeros grandes episodios en la carrera hacia la presidencia, y en ese sentido abordamos la campaña electoral. A nosotros nos parece que lo que cruza la campaña electoral nacional es el ascenso de la derecha expresada en primer lugar en la candidatura de Macri y en la propia polarización entre Macri y Scioli, porque eso también pone de relieve que dentro del kirchnerismo ha progresado su propia derecha endógena, que es el sciolismo. No hay que olvidarse nunca que diferentes organizaciones kirchneristas siempre caracterizaron a Scioli como la representación del menemismo dentro del PJ y ahora mismo lo están apoyando. Sin ir más lejos, Mariotto, su vicegobernadora, es su candidato oficial a gobernador. Entonces nos parece importante marcar esta tendencia y en la ciudad de Buenos Aires se expresa esta misma situación. Nosotros tenemos un desafío político que es poner en claro quién es la oposición al PRO en la ciudad. Porque no es cierto que Lustó sea la oposición al PRO, también en vinculación con lo que planteaba recién Ocaria en su entrevista. Sí, hay ideas muy parecidas, es cierto. Sí, y aparte Lustó incluso está a la derecha de Macri, porque Lustó ha salido a defender abiertamente el impuesto al salario y ha salido a decir que Macri no dejaba en claro cuánto había que devaluar y que él decía que había que devaluar entre 9 y 12 pesos. O sea, ya tiene un monto para meternos una devaluación. Y el kirchnerismo tampoco, porque el kirchnerismo viene de cogobernar sistemáticamente la ciudad de Buenos Aires, votando todas las leyes en la legislatura, de entrega de tierras a los grupos capitalistas. Bueno, IRSA mismo, una empresa que hasta ahora apoyaba al gobierno nacional, estuvo el otro día en la cena con Macri, lo cual demuestra que la promoción de esos grupos capitalistas termina siendo beneficioso para el propio macrismo. Entonces nosotros, en esta primera tanda electoral, y en las PASO de la Ciudad de Buenos Aires vamos a llamar a votar al Frente de Izquierda porque entendemos que esa es la forma de apoyarnos en una candidatura y en una lista que nos permita poner en pie una oposición real al macrismo, y por eso nosotros también como TPR estamos exigiendo, llamando a que el Frente de Izquierda nos sume a sus filas para reforzar esta lucha política contra el ascenso de la derecha y la complicidad del kirchnerismo con ese ascenso. Si hay alguien que yo puedo destacar, independientemente si estoy o no, digamos, enfilado con la ideología, pero que destaco el crecimiento, gran crecimiento en los últimos 10 años te diría, pero mucho trabajo, es la izquierda justamente. Y cuando ves situaciones como esta, la que mencionabas, digo, una reunión, una comida, una cena para recaudar fondos y casi 140 millones de pesos para una campaña de jefe de gobierno, ¿cuál es la sensación del otro lado? ¿No? Porque capaz que digo, si tendrían la posibilidad tratarían de hacerlo, pero no es lo mismo, digo, hay una desigualdad muy profunda en términos de campaña y de salir a convencer a la gente. Digo, no es lo mismo 140 millones más dinero del Estado mismo que te puede fomentar, que salir, digamos, con voluntarios y gente a tratar de repartir, digamos, la ideología y convencer. Totalmente, expresa a quién defiende cada uno. Cuando Macri se junta con todos esos grupos empresarios y ellos son los que financian la campaña electoral, demuestra que va a defender sus intereses. Nosotros, por el contrario, defendemos los intereses de los trabajadores, de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Es indignante que junte 115 millones de pesos en una cena y sin embargo no arregle las cloacas en Soldati. Nosotros estamos impulsando una asamblea de vecinos de Soldati que reclaman que se arreglen las cloacas y ese reclamo está siendo rechazado sistemáticamente, y bueno, justamente eso deja en claro por qué hay que votar al Frente de Izquierda y por qué hay que poner en pie una oposición por izquierda popular al macrismo. Es en defensa de nuestros intereses y es en defensa de un planteo en oposición a estos grupos capitalistas que ven en Macri un nuevo candidato a presidente que defienda sus intereses. ¿Qué crees que ve la gente? Digo, hoy tenemos que hablar de un... No hablaría ya de un Mauricio, pero sí hablaría, digamos, del PRO muy posicionado, y probablemente por los números de hoy estaríamos hablando de una continuidad del PRO frente a la jefatura de gobierno, por lo menos para hoy, ¿no? ¿Qué crees que ve, digamos, la gente que
que puede llegar a votar, estamos hablando entre el 45 y el 50% de intención de voto. Estamos hablando de números nada más. Hay que ver, hay que llegar a las PASO, pero hoy, digamos, lo que se mantiene, digamos, en la atmósfera de la intencionalidad de voto es esa. ¿Tenés alguna opinión, digamos, de lo que puede llegar a pensar la gente o de lo que puede llegar a ver en el PRO? Sí, en primer lugar me parece importante que no es detrás de este número que sacaría el PRO de forma global se encuentra la crisis que está presente en la división entre Larreta y Michetti. No es cierto que el PRO llegue homogéneo a la elección de la ciudad y Michetti está realizando una campaña diciendo que ella sería la expresión del republicanismo, de la transparencia, cuando ella integró como vicejefa de gobierno toda la gestión del macrismo e incluso acompañó al PRO desde un primer momento. Por lo cual este intento de despegarse es falso. Ella forma parte de los mismos negociados que han promovido en la ciudad de Buenos Aires durante todos estos años y entiendo que hay en la ciudad de Buenos Aires todo un sector de los trabajadores que rechaza la gestión del macrismo, que rechaza la precarización laboral y la desocupación que prima en la ciudad de Buenos Aires, que rechaza el hecho de que muchísimos compañeros sean condenados a vivir en la miseria en las villas y que se niegue sistemáticamente el derecho a la urbanización. Bueno, que haya una orientación de negación sistemática a los reclamos obreros y populares. Por eso entiendo que hay una discusión en la ciudad sobre quién es la oposición al PRO. E insisto sobre ese punto. No es cierto que el FPV o que ECO sean una oposición al macrismo. Es falso. Vienen gobernando, tienen un planteo similar o a derecha en el caso del propio Lustó y por eso en la elección para nosotros lo más importante es ponerle de relieve a los trabajadores que están en contra del macrismo y su orientación antipopular que la oposición es por izquierda y que por eso hay que votar al Frente Izquierda y que hay que sumar a la TPR a la fila del Frente Izquierda para reforzar esta lucha contra el ascenso electoral del PRO. Desde ya, la elección de la ciudad es una primer pantalla, un primer ejemplo hacia la elección nacional. Entonces, cuando nosotros hacemos la campaña en la ciudad, también queremos contribuir a esta lucha política nacional para enfrentar el ascenso de la derecha y defender el crecimiento electoral de la izquierda. Claro. Bueno, te saco un poco del eje de la ciudad de Buenos Aires. El martes pasado, el 31, hubo un paro nacional. El primer paro nacional del 2015. Un paro nacional que ha tenido muchas cosas para hablar, para discutir. Fuera del aire lo planteábamos. Yo creo que los principales secretarios generales y algunos sindicalistas, con algunas banderas de solamente decir esto del impuesto a las ganancias y llevar la bandera de que el paro solamente era para eso, han dejado mucho margen para que Cristina salga en una cadena nacional y hasta la vuelva un poco vulnerable, la faceta del paro. Por lo menos es lo que compartíamos de afuera y me parece que hay problemas más de fondo en donde se podía haber aprovechado. Fue grande. Hay dos cosas. Una, lo dije hoy temprano, Piumato, una frase muy desacertada. Quiero que me digas, a ver, qué pensás. Por lo menos para mí la frase desacertada. Diciendo que todo aquel que no se plegó con el paro era un asesino de Nisman. Muy desubicado, por lo menos para mi entender. Por el otro lado, hablar solamente... Primero vamos con esa, Piumato, no sé si lo llegaste a escuchar, ¿qué pensás al respecto? No, es interesante porque se integra la línea de Piumato a la línea más general de la burocracia de Moyano, sí, en el sentido de que ellos quieren utilizar el paro en función de su orientación política más general. No es cierto que Moyano convoque al paro porque está defendiendo los reclamos obreros y porque él esté cediendo alguna presión de los trabajadores para defender esos reclamos. Moyano convoca al paro porque políticamente entiende que sirve para desgastar electoralmente al gobierno de Cristina y beneficiar electoralmente al propio macrismo, que es con quien se está asociando con mayor fuerza durante el último periodo. Además del hecho de estar involucrados en la dirección de Independiente juntos, bueno, ya está claro en la situación política, lo hemos visto, como Moyano viene teniendo un alineamiento hacia Macri con mucha mayor fuerza que el año anterior. Además de que igual mantiene una pata en Massa, una pata en Scioli, por si acaso. Pero eso me parece importante porque no es casual que esta declaración de Piumato, vinculando el problema del paro a la cuestión de Nisman, esté vinculada a esta orientación más general. El 18F y toda la crisis política abierta por Nisman está siendo utilizada por la derecha para ascender electoralmente, y Moyano se acopló a esa línea, y así como Piumato dijo esto el día del paro, Piumato fue uno de los organizadores de la marcha del 18F que benefició electoralmente a la derecha
y desgastó electoralmente al gobierno de Cristina. Entonces, entiendo que la orientación con la cual tenemos que intervenir los trabajadores y los luchadores en un paro nacional, lejos de buscar profundizar el crecimiento electoral de la derecha, que usó el caso Nisman en su propio beneficio y no en función de la búsqueda de justicia en la causa, que solo se puede conseguir abriendo los archivos con una comisión investigadora independiente y disolviendo a los servicios de inteligencia cuya guerra generó el asesinato de Nisman, que nosotros repudiamos, sino planteando que... Lo plantea como asesinato, digo. No. Claro, nosotros entendemos que fue un asesinato y que fue producto de la guerra entre servicios y que en esa guerra entre servicios está involucrado tanto el gobierno nacional como la propia derecha, que defiende una facción de los servicios, y el propio imperialismo, que estuvo metido desde un primer momento en la causa AMIA, manipulándolo al servicio de sus intereses. Entonces eso me parece claro. El problema es que justamente cuando Piumato lo dice, no lo dice porque quiere justicia por Nisman, lo dice porque quiere seguir usando el paro y como usaron el 18F por el crecimiento electoral de la derecha que ellos apoyan. Entonces nosotros entendemos que la intervención en el paro lo que correspondía era plantear una agenda de reclamos y un planteo político que sí defienda a los trabajadores. Por eso nosotros fuimos al paro con nuestra propia agenda, estuvimos en los piquetes y en el propio paro llamamos a votar al Frente de Izquierda. Bien, porque me interesa esto. Estuvieron en, uno de los que me dijiste fue en Henry Ford y Panamericana. Bien, quizás uno de los cortes que más se hizo sentir. Igual tampoco hubo una cantidad de gente abismal, ya estaban todos con previo aviso y creo que la gente fue muy consciente también. Hubo una frase que, a mi entender, quiero ver cómo lo ves vos, cómo lo ve el movimiento y sobre todo digo si hay otra postura. A mi entender, o por lo menos desde lo personal, esto es netamente personal, siempre decimos, buscamos ser una herramienta para que la gente piense lo que tenga ganas de pensar, no nosotros llevar una opinión ya formada. A mi entender, también lo dijo Piumato, pero después fueron varios, creo que también estuvo en el medio Hugo Moyano. Hablaron de el éxito del paro, y me parece que en términos de un país, hablar de éxito en un paro es un poco, digamos, retrógrado. Digo, no puede haber éxito en un paro. En todo caso puede haber más aceptación de los trabajadores que se sumaron al paro, pero no sé si es un éxito, porque de cualquier forma, más allá que le pega a Cristina, le pega a Macri o le pega al que venga, no es un éxito parar todo un país en términos económicos y del crecimiento del mismo país. No sé qué pensás vos. Bueno, es interesante lo que planteás porque lo que vos estás planteando es un debate que hay abierto en los propios sindicatos, donde un sector de la burocracia que convocó al paro, como por ejemplo Fernández de la UTA o el propio Maturano, luego hicieron declaraciones en contra del propio paro, diciendo que no les hubiese gustado tener que parar y que esperan no tener que volver a parar. Esto es importante porque hay una discusión sobre si es necesario volver a parar o no, porque de hecho el propio día del paro hubo algunos sectores que plantearon la necesidad de ir inmediatamente a un paro de 36 horas, lo había dicho Barrio Nuevo, lo había dicho Micheli, Moyano mismo lo había insinuado. Entonces hay una discusión abierta sobre si hay que continuar este paro con un paro de 36 horas y un plan de lucha o no. Hay una discusión, hay una lucha política y la tendencia que está primando en la burocracia que convocó al paro es no volver a convocar un paro o, como máximo, hacer una reunión el 15 de abril y largar un nuevo paro, una nueva medida para mayo. Lo cual significa básicamente ir desacoplando los paros de las elecciones. Entonces tenemos el paro del 31 de marzo, después vienen las elecciones de la ciudad, donde Macri es apoyado por el moyanismo, y después viene en mayo un nuevo paro y después las elecciones y así sucesivamente, desacoplando eso porque no quieren una intervención obrera y popular en el marco del proceso electoral contra los candidatos de la derecha y contra la complicidad del kirchnerismo. Ahora, en ese sentido nosotros tenemos una posición clara, que es el hecho de que las motivaciones que justificaron ir a un paro necesario para defender los reclamos obreros y populares siguen pendientes, porque el gobierno no solamente no modifica el mínimo no imponible y no termina con el impuesto al salario, sino que no da satisfacción al resto de los reclamos. El gobierno salió contra el paro haciendo como que ellos son los defensores de los pobres contra una burocracia en Moyano que defendería a los ricos. Y primero acá hay una primera falsedad. No es cierto que un compañero que cobra un salario de determinado monto que hace que le saquen el impuesto a las ganancias
sea rico, se esté integrado a la clase alta, a la burguesía, lo que fuera, no, es un trabajador. Y nosotros decimos que el salario no es ganancia, sea un poco más alto, sea un poco más bajo. Entonces, en ese primer punto entendemos que lo que es ganancia son las ganancias de los grupos capitalistas y ellos son los que tienen que ser afectados por impuestos, la renta financiera y demás. Y además, en segundo lugar, es falso que el gobierno defienda a los pobres y que exista esa contraposición entre un gobierno que defendería a los pobres y sindicatos que pararon contra los pobres. No es cierto. Nosotros fuimos a los piquetes en Henry Ford y Panamericana, también en el Puente Porredón, con compañeros piqueteros que son precarizados de cooperativas que cobran entre 2.000 y 3.000 pesos, que fueron a reclamar por un aumento salarial, que fueron a reclamar por el pase a planta, compañeros desocupados que fueron a reclamar por trabajo. Interesante este debate porque Kicillof viene de tratar de negar la existencia de la pobreza en nuestro país y eso fue refutado por el propio Julián Domínguez, lo cual desató una crisis al interior del kirchnerismo que admitió que la pobreza es como mínimo el 14,8% en el país. Claro. Entonces, ¿qué te digo frente a todo este debate? Y nosotros seguimos teniendo pendiente los reclamos. El aumento salarial del 50% lo seguimos necesitando el pase a planta de los compañeros, seguimos necesitando la eliminación del impuesto al salario, seguimos necesitando el 82% móvil y por eso seguimos necesitando la convocatoria a un paro, un nuevo paro, un paro de 36 horas y un plan de lucha para el mes de abril. Entonces, en la discusión que hay abierta al interior de los sindicatos y en la situación política sobre si nosotros necesitamos y reivindicamos la convocatoria, un paro y un plan de lucha, nosotros estamos del lado de la lucha por el paro de 36 horas y el plan de lucha. Estamos hablando con Juan Marino, líder de Tendencia Piquetera Revolucionaria. Max, no sé si... Sí, yo más que nada estaba y me ponía a pensar con el tema del paro y cómo poder, mejor dicho, tratar de... A ver, hay una cierta parte de la sociedad que seguramente va a estar a favor y otra parte que va a estar en contra. Y cómo poder hacer y utilizar ese paro como la herramienta política para tratar de convencer a la gente que está en contra. Porque me imagino que en una empresa que tiene que abrir y un empleado tiene que ir y no tiene la movilidad para ir, seguramente no va a estar a favor y seguramente también va a sentir en eso que por ahí utilizan para tratar de beneficiar a alguien o para conseguir una causa justa, algo injusto por esa persona. Bueno, es interesante el debate porque de hecho lo que pasó en el último paro fue que creció la tendencia de trabajadores que están enrolados en los gremios dirigidos por el oficialismo a adherir al paro. Esto es importante porque fue un paro que en ese sentido fue un progreso en relación a los paros anteriores, donde cada vez más trabajadores que de alguna u otra forma apoyaban a este gobierno, a su burocracia sindical, se acoplaron al paro. Por ejemplo, en toda la Patagonia los metalúrgicos desarrollaron asambleas y votaron parar contra la burocracia sindical de la UOM. Caló, producto de la crisis que generó la convocatoria al paro, en la UOM dio libertad de acción, es decir, dio libertad de acción a sus afiliados para parar. En el sindicato del subte, la dirección kirchnerista de Pianelli, ni siquiera pudo intentar carnerear el paro como hizo en el paro anterior, donde fueron, trataron de romperlo, etcétera, y esto lo destacaban hasta los medios de la oposición derechista, TN, corriendo por izquierda a Pianelli diciendo que ni pudo ir a carnerear un paro. O sea, eso demuestra hasta qué punto llegó esta burocracia kirchnerista que boicotea una medida justa por reclamos y hasta qué punto hay una tendencia objetiva de los trabajadores a adherir a esta lucha. Esto lo digo porque lo que es cierto es que en el paro se verificó una adhesión mayoritaria de la población al paro. No es verdad lo que dice el kirchnerismo, que hay una división igualitaria entre los que están en contra del paro y a favor del paro. Fue así y nadie lo pudo refutar y la mayoría de los trabajadores estuvieron de acuerdo y acompañaron. Y en muchos gremios dirigidos por el kirchnerismo hubo muchísimos compañeros que pararon de forma voluntaria por su propia decisión. Ahora, naturalmente, lo que vos decís plantea un debate importante. ¿Cómo logramos que este paro, estas medidas, estén asociadas a una lucha política, a un convencimiento para que los trabajadores se sumen a esta lucha y defiendan sus reclamos? Y en ese sentido nos parece importante mostrar que no se puede identificar el paro con Massa, Macri, por ejemplo, porque ellos no son candidatos que defiendan esos reclamos. Ellos son candidatos que van a venir a meter un ajuste, van a venir a meter el rodrigazo sin anestesia. Y si vienen a hacer eso es porque hasta ahora el gobierno venía metiendo un ajuste y un rodrigazo en cuotas, le está abriendo el terreno a ir a un cuadro de ajuste en toda la línea. Entonces, por eso nosotros fuimos al paro, vinculando la lucha por los reclamos con la lucha por el voto al frente de izquierda, porque nos parece que hay que asociar la lucha reivindicativa con la lucha política para que los trabajadores construyan una propia
oposición política por izquierda frente a la complicidad del kirchnerismo con este ascenso electoral que hay de la derecha. Y eso nos parece importante también para que estos paros no los capitalicen candidatos que están en contra de los reclamos que motivan los paros, como Macri o como Massa, y para que el paro se desarrolle en el sentido de la construcción de una alternativa por izquierda que sí defiende esos reclamos. Por eso fuimos a los piquetes llamando a votar al Frente de Izquierda y fuimos la única organización que participó de los piquetes con ese planteo, porque en contraposición con la burocracia kirchnerista que boicoteó el paro en defensa del oficialismo y en contraposición con la burocracia que convocó al paro en defensa del macrismo y la derecha, nosotros fuimos al paro llamando a votar al Frente de Izquierda. Y por eso nos parece que eso es un factor que tiene que promover que la mayor cantidad de luchadores, que la mayor cantidad de trabajadores se pronuncien para que la TPR se sume al Frente de Izquierda, porque nosotros podemos contribuir, por lo tanto, a que el Frente de Izquierda largue ya mismo su campaña presidencial, que el Frente de Izquierda convoque ya mismo un congreso abierto y que se ponga a militar la campaña electoral contra los candidatos de la derecha que están ascendiendo en las encuestas y en las elecciones, y que es un ascenso a la derecha que está poniendo en riesgo el ascenso muy positivo que ya viene conquistando la izquierda a través del Frente de Izquierda en las elecciones anteriores. Nosotros queremos enfrentar ese proceso, esa tendencia hacia el voto a la derecha con nuestra campaña electoral, y por eso en el congreso que estamos realizando en estos mismos días vamos a votar o sacar a la TPR a las calles para militar la campaña electoral con este objetivo. Falta mucho, cuesta mucho, digamos, que la izquierda ya los empiece a cobijar un poco y que directamente los asuma como parte de... Bueno, hay una discusión porque en la ciudad de Buenos Aires el Frente de Izquierda sumó a todas las organizaciones que se lo pidieron, con la excepción de la TPR. Fue una decisión política muy clara en ese sentido. Sí, sumaron a distintas organizaciones que antes no estaban en el Frente de Izquierda. Sí. Incluso organizaciones que no votaron al Frente de Izquierda en la elección anterior, que votaron a otras fuerzas, y que ahora, porque el Frente de Izquierda ascendió electoralmente las veces anteriores, se están acoplando a ese proceso. El problema es que el Frente de Izquierda, las direcciones, rechazan la orientación que nosotros planteamos para contribuir a que el Frente de Izquierda progrese. El Frente de Izquierda se divide entre el Partido Obrero, que defiende una posición electoralista, que quiere crecer en las elecciones al margen del proceso político, entonces se reducen a pedir el voto para conseguir algún legislador más, pero nosotros entendemos que si el balance de esta elección en diciembre de 2015, que gana Macri, y al mismo tiempo el Frente de Izquierda consiguió 1 o 2 diputados más, no es un triunfo que gane la derecha como resultado de todo el proceso kirchnerista, después del desvío del proceso abierto por el argentinazo con la rebelión popular en 2001, que concluya en un gobierno de la derecha y no en un gobierno de los trabajadores. Entonces nosotros entendemos que para defender el ascenso de la izquierda tenemos que enfrentar la tendencia fundamental que está puesta en juego en el proceso político, que es el ascenso de la derecha, y con ese planteo político nosotros reclamamos nuestro ingreso al Frente de Izquierda, y depende de la lucha que libremos junto a numerosos compañeros que quieren que el Frente de Izquierda largue su campaña presidencial de Altamira presidente contra el ascenso de la derecha y la complicidad del kirchnerismo, que quieren que el Frente de Izquierda intervenga en todas las crisis políticas para ser un factor político alternativo. Y eso es lo que nosotros proponemos, eso es lo que nosotros planteamos, eso es lo que rechazan la dirección del FIT, y para que nosotros sentemos al Frente de Izquierda necesitamos que demos una lucha colectiva y común entre todos los compañeros que queremos reorientar al FIT en este sentido, y por eso también nosotros en la campaña electoral hacia las PASO de la ciudad vamos a estar juntando firmas y pronunciamientos de todos aquellos que concuerden con la necesidad de que el FIT sume a la TPR. La verdad que a mí son de las notas que más me gustan. Yo quiero invitarte de acá a lo largo del año a que tengamos varias charlas. Me quedan 1000 preguntas. Estamos como hiperbombardeados de todos lados políticamente. Este año va a ser así. Pero lo que tienen estas charlas con Juan, con la gente de la izquierda, es que la verdad que te hablan sin filtro. Y cuando te enfrentás a algún político que está del otro lado, esto del marketing político permanente y el quedar bien genera que las notas no sean tan ricas ni tampoco tengan un contenido demasiado sólido. Por eso digo, me gusta y me interesa. Podemos estar en desacuerdo. Es más, Juan fue uno de los primeros que hicimos un debate acá el año pasado, si mal no recuerdo, con un militante del PRO. Y la verdad que nada, después se saludaron todo bien y no había ningún tipo de inconvenientes. El tema es si la discusión, si el diálogo, si poder charlar y que las ideas se puedan transmitir. Así que yo, Juan, agradecerte que hayas pasado por el programa, invitarte. Sé que tienen una tarea ardua por delante, pero desde ya sabes que el micrófono de día arriba está abierto.
y me quedé con muchas ganas de poder charlar después, que lo vamos a hacer. Quiero hacer una charla sobre también la política internacional, y Estados Unidos. Ahora se viene esto de un poco darle duro a Venezuela. Podemos estar en contra, a favor, lo que sea, pero la verdad es que ayer lo veía Obama, ¿no? Y un anuncio, ¿no? Diciendo, no, bueno, pero todos los países de la región ahora están... pero me gustaría, digamos, que en algún momento podamos charlarlo. Lo vamos a armar bien, pero poder tener una buena charla de política internacional. Tomo la palabra, es muy importante, y de hecho hay una ofensiva de Obama sobre nuestro continente y sobre el Medio Oriente. Y también un solo dato, y con esto termino, que acabamos de tener un gran triunfo, que fue que la revolución yemení tomó la capital, lo cual plantea que la primavera árabe sigue viva, contra esta línea de Obama de armar coaliciones antiyihadistas y demás para procesar invasiones y bombardeos y reforzar su presencia militar y política y económica en Medio Oriente, en la misma línea por la cual hicieron la orden ejecutiva contra Venezuela. Así que sí, ya es un tema muy interesante y estamos a disposición para venir todas las veces que sea necesario. Fantástico. Juan Marino, Tendencia Piquetera Revolucionaria, el líder de Tendencia Piquetera Revolucionaria, pasó por Día Río. Gracias.